Muy bien, la semana pasada estuvimos viendo, pues algunos que se consideran como fuentes de obligaciones, algunos le llaman cuasicontratos, porque pues les falta algún elemento del contrato, sin embargo, sí generan una obligación. Estuvimos viendo la declaración unilateral de la voluntad en sus figuras principales, que es uno de ellos, la oferta al público, la promesa de recompensa o oferta de recompensa que genera obligaciones. La policitación en Roma, pues es prácticamente la oferta. Hoy día se le llaman derecho administrativo policitación. Ustedes saben que para poder acceder a poder ser proveedor del gobierno para realizar una obra. Por ejemplo, el gobierno contrata particulares porque no tiene la capacidad a veces de respuesta para cubrir todas sus necesidades. El gobierno compra material, maquinaria, contrata servicios de todo tipo. Si yo soy una empresa privada y deseo venderle al gobierno, hace algunos años se creó la figura o la ley de licitación pública para evitar la corrupción, porque antes, pues, si yo era gobernador, pues todas las obras se las daba a mis conocidos por un módico moche. De hecho, las cuestiones de corrupción en la política, pues se dan así. No es que el político se meta a la bóveda del banco y se robe el dinero, no. Eso es muy burdo y dejaría huella, ¿no? La manera en la que los políticos hacen pues sus tranzas es precisamente a través de la obra pública. Por eso a veces vemos que cuando había dinero, hacían obras públicas innecesarias, ¿no? Que uno decía, bueno, pero ¿por qué hacen un puente aquí si no se necesita? Porque precisamente ese puente ellos lo meten como un gasto por 20 millones y en realidad pactaron con la constructora que costaría 10 que le dan a la constructora y 10 que se quedan ellos, ¿verdad? Entonces ahí no hay necesidad, la constructora recibe los 20 y les da por abajo del agua a los responsables del gobierno, a los políticos les regresa esa parte, ¿no? Y por eso se creó esa famosa ley de licitación pública para que todos los proveedores concursaran en igualdad de circunstancias con otros proveedores y entonces bajo este concurso escogieran al mejor proveedor, al que mejores condiciones le da al gobierno y evitar la corrupción. Se llama policitación, perdón, o licitación, que viene de Roma, la pollicitatio de Roma, porque es una oferta para contratar. Se hace una convocatoria a quien pueda prestar ese servicio al gobierno y participan todas las empresas interesadas, prestadoras de servicios, y concursan, y de ahí pues se supone que sin haber corrupción, pues son electas la empresa que mejores condiciones brinda, lo cual sabemos hoy día que es solamente una simulación, una mentira, porque la trampa pues luego la hacen en la elección, ¿no? Porque sí convocan y todos van. Por la experiencia que tenemos, yo he sabido casos donde el mismo proveedor tiene varias empresas y entonces el gobierno le dice, tú mismo participa con tus otras empresas y así la hacemos parecer como una licitación legal y de todos modos, sean peras o manzanas, pues tú vas a ganar, ¿no? Siempre hay manera de hacer corrupción cuando no hay honestidad en el gobierno. Esa es la famosa licitación pública que se llama. Y también es una fuente de obligaciones porque y un cuasi contrato, porque cuando se hace la convocatoria para esa compra de lo que sea, el gobierno compra enseres, compra comida, compra todo, porque repito, no es proveedor de sí mismo, necesita todo tipo de pues de material, ¿no? De materias primas para desempeñar su función. Papel, computadoras, todo, ¿no? Todo eso es parte de lo que compran. Entonces, esa es la manera en la que
pues se da la principal forma de corrupción, organizándose con el propio proveedor y aumentando los precios. Y luego por abajo del agua el proveedor factura un precio excesivo, un precio inflado, y por abajo del agua y sin nota y sin nada, pues le da a la autoridad su mordida, su mochada para que no haya rastro. Cuando son cantidades muy fuertes, pues ese dinero se tiene que lavar, ¿no? Entonces, no nada más se lava el dinero proveniente de las cuestiones de sustancias, de la venta de sustancias. También el dinero proveniente de corrupción no es necesario lavarlo porque ¿cómo se justificarían esas cantidades? Ahorita, en los bancos, si tú presentas una cantidad mayor a X, pues inmediatamente te rastrean, ven a ver a qué te dedicas, cuánto declaras. Entonces, el lavado de dinero no nada más proviene, repito, de actividades que lo más común, ¿no? Que conocemos que es las sustancias y eso. También el tema corrupción, por ahí está un caso que es el caso de un abogado que era el abogado de Peña Nieto, no, esposo de un artista que ahorita acaba de salir este tipo en libertad, que era el que constituyó varias empresas falsas precisamente pues para lavar el dinero de Peña Nieto, ¿no? Peña Nieto, igual que todos los presidentes y funcionarios, pues a través de la corrupción obtenían grandes cantidades y necesitaban quien les lavara. Juan Collado, pónganlo en YouTube y ahí van a ver. Todos los delitos por los que se le acusaban es precisamente lavado de dinero, pero no proveniente de sustancias ni de otro delito, sino de la corrupción política. Bueno, títulos de crédito que se firman y se lanzan también son declaraciones unilaterales de voluntad. Cuando veamos o cuando vean derecho mercantil, ahí verán que un título de crédito pues es una aceptación por escrito que se firma para responder sobre cierta cantidad. Hay títulos que son civiles y hay títulos mercantiles. Aquí en los artículos que deben ustedes ya de haber leído están regulados del artículo 1873 al 81. Los títulos de crédito, pero de carácter civil, que no tienen ese carácter mercantil. Los pagarés y los cheques, las letras de cambio por naturaleza son mercantiles. Pero, por ejemplo, la venta de un vehículo que se hace entre particulares a través de la firma de la factura, pues transmite, hay por ahí jurisprudencia que habla, la propiedad del vehículo. Todos los que aparecen entonces firmando documentos, en cierta forma son obligados. Esto se ve más claramente cuando veamos derecho mercantil, enriquecimiento ilegítimo. Ya vimos que cuando alguien se enriquece sin causa, cuando alguien recibe un dinero que no se le debe, también conocido como el pago de lo indebido, pues tiene la obligación de devolver lo que haya recibido. La diferencia con el fraude es que aquí es totalmente civil, no hay una intención dolosa de engaño. No lo confundan con el enriquecimiento ilícito. El enriquecimiento ilícito es un delito. Y ese es el enriquecimiento que se hace a través de un delito, como lo que estábamos platicando ahorita. El enriquecimiento ilegítimo es de carácter civil. Cambia la palabra ilícito por ilegítimo. Ilegítimo quiere decir que te enriqueces sin ser legítimo, pero esta ilegitimidad no alcanza el grado de delito. ¿Y por qué? Porque tú no interveniste, simplemente se puede deber a un error. Platicábamos que, por ejemplo, cuando tú depositas un dinero y por error señalas otro número de cuenta y ese dinero se va a otra cuenta, pues el que recibe ese dinero pues no es el titular de la deuda, ni es tu acreedor, ni es la persona a la que tú le querías transferir y por lo tanto esa persona se está enriqueciendo de manera no legítima y en tu perjuicio. Cuando se paga una prestación que no se debe por error, que es fundamental, porque si existe ya dolo o engaño puede tipificar ya en un fraude. Aquí no, aquí se trata básicamente de un error. Y en esa medida, pues la persona que haya hecho ese pago tiene derecho a que se le devuelva. Y la persona que lo recibió, pues tendrá la obligación de regresarlo, pero es una obligación de carácter civil.
Por eso ha habido muchos casos donde las personas pues no quieren regresar el dinero. Y el banco lo único que hace pues es mediar, ¿no? Y avisarle al cuentaviente que recibió ese dinero que lo debe de regresar. Sin embargo, el banco no se mete mucho más allá porque no es su dinero, ni el error fue tuyo. Entonces, ellos te prestan la comunicación con el que recibió el pago, pero si el que recibió el pago no te lo quiere devolver, tú tendrías que buscarlo y demandarle por la vía civil o mercantil la devolución de ese dinero. Pero va a estar medio difícil, ¿verdad? Porque si no es alguien que tú tengas su número, su dirección o su identidad, pues ¿cómo le haces, no? En el caso, no nada más ese es el ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier otro ejemplo donde a lo mejor tú pienses que una deuda ya está pagada y vuelves, perdón, una deuda ya está pagada y tú piensas que no y la vuelves a pagar, ¿no? Entonces doble pago. Eso ocurre mucho luego con las transacciones mercantiles. El otro día con la tarjeta, supuestamente la tarjeta no había pagado, no había pasado, y sí pasó, y yo no me di cuenta, y me cobraron 2 veces un mismo producto. Entonces, pues esas reclamaciones se hacen con los bancos, con los negocios que te lo hacen. Pero también a nivel personal, persona a persona, cuando se hace un pago indebido, hay obligación de devolverlo. Gestio negotiorum, que también existe desde Roma y que tiene como fundamento los buenos oficios, donde una persona se encarga de un asunto sin estar obligado y sin habérselo encargado. El dueño del negocio, así se llaman las partes. Gestor es aquel que se encarga de un asunto, del cual no está obligado a hacerlo, y el dueño del negocio es la persona a la que le beneficia la gestión. Está basada en los buenos oficios porque no hay contrato, no hay pedimento, simplemente que ante la ausencia del dueño del negocio, el gestor de buena fe, pues como quien dice, le entra al problema y se encarga de un asunto ajeno para evitarle un perjuicio al dueño. También eso genera obligaciones para todas las partes en la medida de lo que ustedes leyeron. Para el dueño del negocio de responder y pagarle al gestor, del gestor de no realizar operaciones riesgosas que no realizarían sus propios asuntos, de no intervenir si hubiera una instrucción específica que el dueño no quiere que se meta, porque entonces él sería responsable de los daños y perjuicios causados. Ahí están las reglas que pudieran presentarse en la gestión de negocios desde el artículo 1896 al artículo 1909. Ahora vamos a ver un tema muy interesante y por ello voy a poner en pantalla nuestro Código Civil, pues ahora sí que para hacerlo para todos los que pues ya somos abogados y los que están estudiando, que pues es lo que hacíamos antes en privado, pero ahora lo hacemos en el grupo. Yo no he sido muy partidario de eso cuando éramos estudiantes, tampoco en las maestrías ni nada, pero aquí sí, porque pues por primera vez estamos aprendiendo y es muy común que se critica, es que el maestro nomás nos viene a leer la ley. Pues sí, antes lo que queríamos era que los maestros nos explicaran, porque nosotros leíamos, nosotros nos encargábamos de leer, pero ahorita los chavos no leen nada. Si tú no los llegas y les dices a fuerzas, no lo leen. Y nosotros los que ya somos abogados, pues tiene muchos años que leímos esto y pues ya se nos va olvidando. Nos sirve como ejercicio de interpretación, como ejercicio de memoria, para reafirmar nuestros conocimientos. No siempre lo que estudiamos lo vamos a aplicar, a lo mejor nunca nos cae un asunto de estos, pero todo esto va formando nuestro criterio jurídico para resolver otro tipo de asuntos y dar una consulta. Esto nos damos cuenta luego cuando terminamos la carrera y nos empiezan a caer los asuntos, se da un fenómeno muy chistoso que lo vivimos los que acabamos la carrera y los primeros 2 o 3 años pensábamos que lo que habíamos estudiado no servía para nada, porque llegamos a los juzgados y no sabemos ni cómo movernos y decimos, bueno, es que esto no me lo enseñaron en la escuela no me sirvió para nada. Y ya después nos damos cuenta que sí sirve para mucho, porque ya cuando entramos al fondo de los asuntos, a la litigación, ¿no? Nos damos cuenta que lo que no nos enseñaron pues fue a andar en la calle, ¿verdad? A andar litigando, a pelearnos con los del archivo. Y eso pues lo tiene uno que aprender con la marcha, no hay una escuela que enseñe eso. Pero si no tuviéramos el fondo, no tuviéramos el conocimiento que adquirimos
mediante la doctrina, pues no seríamos abogados porque no entenderíamos nada. Entonces llega un momento que nos hace clic todo lo que vimos en la escuela y nos damos cuenta que la escuela es indispensable. Porque si no, entonces nada más seríamos coyotes. El coyote es muy bueno moviéndose y practicando, pero cuando se trata de hacer un debate, un escrito, un amparo, una apelación, pues ahí ya no sabe qué hacer, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a leer nuestro siguiente capítulo 5 del Código Civil, que es con el que estamos estudiando esta parte del derecho civil que se llama las obligaciones. Obligaciones que nacen de los actos ilícitos. Dice el artículo 1910, al que obre ilícitamente contra las buenas costumbres, al que obrando ilícitamente contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que se demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable del hábito. Generalmente cuando alguien comete un delito, pues te causa un daño. En materia penal, actualmente con las reformas a partir del 2009, uno de los elementos fundamentales del proceso penal es la reparación del daño. La reparación del daño a la víctima se debe de dar cuando proviene de un delito, forzosamente en el proceso penal, porque es un requisito para que probablemente el sujeto pueda obtener una salida alterna o un beneficio, incluso preliberacional después de que fue sentenciado. Como parte de la condena, además de los años de cárcel que le pongan, una de las directrices de la sentencia es reparar el daño que haya causado a las víctimas. Para esto tenemos a partir del año 2012 una ley que se llama Ley General de Víctimas. Todas las personas que son víctimas de delitos o de violaciones a derechos humanos y sufren un daño tendrán que ser reparadas. Y repito, cuando proviene de un delito, pues será en el ámbito penal. Sin embargo, no todos los daños provienen de delitos, también hay actos ilícitos que sin llegar a ser delitos provocan una afectación. Y entonces la persona afectada podrá recurrir a los juicios civiles para solicitar la reparación del daño. Por eso dice aquí que cuando alguien no actúa como lo marca la ley y con eso le causa daño a otro, está obligado a reparar ese daño. Surge ahí una obligación. Y aquí no se habla de dolo, se habla de culpa o negligencia. La figura del dolo pues sería más propiamente del derecho penal. Entonces se llama responsabilidad civil y vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí habla el artículo 1911 de los niños. Utiliza un lenguaje todavía pues del antes de las reformas y habla de los niños y niñas, les llama incapaces a los menores de edad, que tampoco es correcto llamarles menores de edad. La Suprema Corte de Justicia ya ha dicho que el término menor de edad es discriminatorio. Antes nosotros, los de nuestra edad, pues les conocíamos como menores e interdictos. Ahora, de acuerdo a los derechos humanos, ya no se les debe de llamar así. Son niños, niñas, adolescentes o personas con diversidad funcional psicológica. Entonces, si tú, mi querido abogado, compañero que estás aquí, que ya eres abogado, que litigas y no utilizas ese lenguaje, pues cualquiera se va a dar cuenta que no estás actualizado. Si sigues llamándoles incapaces, menores, eso queda claro que eres abogado de la vieja guardia. Y no porque yo no soy partidario del lenguaje de género y esas tonterías, ¿no? Del niñe y no. Eso no lo contempla la Academia de la Lengua, pero sí, este tema de no llamarles menores de edad, pues sí tiene un sustento y no hay ningún problema porque la palabra niño, niña y adolescente es totalmente aceptable. No niñez, niño, niña y adolescente. Y personas con diversidad funcional mental, pues eso es lo que la Corte o así les denomina. A lo que nosotros llamábamos antes los interdictos, los dementes, los idiotas, los tontos, todo eso que la ley así les llamaba. Así les llamaba la ley. Ahora ya tienen otra denominación por el tema de los derechos humanos. Entonces, cuando una persona, que aquí todavía repito, la ley y los códigos no se han actualizado, una persona que no tiene capacidad todavía de ejercicio cause un daño, está obligado a repararlo.
Y aquí establece algunas reglas de cuándo las personas responsables de ese niño, niña, adolescente o persona con diversidad funcional tendrán la obligación de reparación del daño civil. Dice aquí que, es que vi un mensaje. Cuando al ejercitar un derecho se causa el daño a otro hay obligación de indemnizarlo si se demuestra que ese ejercicio, que ese derecho solo se ejercitó a fin de causar un daño sin utilidad para el titular del derecho. Bueno, existe una teoría que es el riesgo objetivo que está en el artículo 1913 y que nos va a ayudar a explicar los dos primeros artículos que estoy mencionando. Cuando tú cometes un delito, pues sea por culpa o sea dolosamente, estás manifestando tu conducta y desde luego que es obvio que tienes que reparar el daño por tu mala actuación, tu dolo o deliberación, ¿no? Pero aquí no hablamos de eso, sino que en materia civil más bien hablamos de el hecho de que tú hagas uso, como dice el artículo 1913, de mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos, automotores o sustancias peligrosas por sí mismos. Aquí vamos a hablar de un mecanismo, el más común que todos usamos, un vehículo. Y no nada más un coche, puede ser una moto, puede ser ahorita esas patinetas eléctricas que hay. El simple hecho de que tú hagas uso de ese tipo de vehículos, coches, patinetas, o vámonos a temas como aparatos, ¿no? Si tú utilizas un dron, si la empresa se dedica a vender gas, si la empresa utiliza camiones que ponen en riesgo a las personas, camiones que reparten sustancias peligrosas, que por cualquier motivo, ya sea por su velocidad, por su naturaleza, por la energía o por cualquier otra causa, estás obligado a reparar el daño que se cause. ¿Por qué? Porque estás haciendo tú voluntariamente. Esa es la teoría del riesgo, repito, todo es un riesgo. Todos desde que salimos de nuestra casa, pues asumimos riesgos, pero hay riesgos legalmente aceptables y riesgos que ya implican una obligación. Y tú estás haciendo uso de esos aparatos, te estás beneficiando de ellos. Independientemente de que lo aceptes o no lo aceptes, porque la ley así lo señala, tú tienes la obligación de responder por el daño que cause este tipo de mecanismo, aunque no hayas cometido un delito. El simple hecho de que tú aceptes el uso de esos mecanismos te hace responsable. Por ley, por eso se llama responsabilidad objetiva, porque siempre y cuando se cause un daño. Si tú traes un vehículo y, pues, primeramente Dios, como yo que tengo 40 años de manejar y gracias a Dios nunca he tenido un percance, pues nunca he tenido que pagar ningún daño, espero así morirme, ¿no? Pero si atropello, daño, estrello, independientemente de que haya tenido yo la culpa o lo haya hecho lícita o ilícitamente, el simple hecho de haber usado ese vehículo me hace responsable de la reparación del daño. Por eso es que, pues, el abogado le debe de recomendar a la empresa, al conductor, a quien te pide el consejo, que compre un seguro. Si eres una empresa que vende gas o transporta solventes o almacena objetos peligrosos o en la misma empresa o fábrica maneja mecanismos que puedan ser peligrosos para los mismos trabajadores, todo eso te hace que tengas que tener un seguro especial para que en caso de que te produzca un daño a una persona, sea tu trabajador o un tercero, dentro o fuera de las instalaciones, por la maquinaria, por los aparatos, por los vehículos, por las sustancias que tú transportas, tendrás que reparar ese daño de manera civil, te van a demandar. Seguramente no te irás a la cárcel porque la Constitución establece que nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil, pero pues sí te van a embargar lo que te encuentres. Si es una empresa, pues te embargan la empresa, te embargan
te quitan el coche, te embargan tu cuenta bancaria, a donde te puedan exigir el cumplimiento. Y de la misma forma, pues si no tienes para pagar, pues si no te lo pueden convertir a delito, pues es que esta es una figura, digamos que bífida. ¿Por qué bífida? Porque puede ser del derecho penal cuando viene de un delito, o puede ser del derecho civil, o incluso hay veces que los abogados todavía, aunque repito, ya no es necesario, pero optan por las dos vías. Cuando no obtienen lo necesario en materia penal, la reparación del daño, se van por la vía civil, para efectos de reparación del daño. Actualmente, con el nuevo procedimiento penal, pues eso ya no sería necesario, porque los jueces de ejecución fácilmente, al despachar una condena líquida en dinero, los jueces de ejecución penal tienen la facultad de mandar a embargar bienes, cuentas, lo que se pueda para cobrar la reparación del daño. Antes no, antes los jueces penales decían, pues es que no se acreditó el daño y dejo a salvo los derechos, para que los hagan valer en la vía civil. Y la gente se iba por vía civil. El propietario de esos mecanismos, dice el artículo 1913, aparatos, automotores o sustancias, será el responsable solidario de los daños causados. Vamos a ver un ejemplo. Esta es la reparación objetiva. Hoy es martes de ejemplo. Un segundito, ¿eh? Bueno, primero vamos a ver el antecedente. Déjenme buscar el otro video. Bueno, creo que sí, tenía otro, pero aquí explica un poquito. El otro explicaba un poquito más, pero vamos a ver este. El Hotel Mayan Palace, el puerto de Acapulco, fue condenado a pagar una indemnización de 30 millones de pesos por la muerte de un huésped electrocutado. Es un precedente disuasivo que sentó la primera sala de la Suprema Corte para ampliar el derecho de daños. Anteriormente, todavía antes de la reforma de los derechos humanos, la muerte de una persona, pues la reparación del daño se cuantificaba con la Ley Federal del Trabajo. Todavía en la Ley Federal del Trabajo existe una indemnización compensatoria por muerte que equivale a las cantidades de salarios mínimos que se marcan en la ley. Pero cuando surge la Ley General de Víctimas en el año 2012, se habla de 4 aspectos, 5 aspectos de la reparación integral. Se añade la palabra integral. Y eso hace que las indemnizaciones se vuelvan históricas como esta. Porque antes, pues, un muertito, aunque hubiera sido por un delito, pues se indemnizaba por 40,000, después fueron 80,000 pesos, y era lo máximo que se pagaba de acuerdo a esa ley, se calculaba así. Pero conforme fue evolucionando, fue pasando el tema de la reparación integral, pues entonces ahora, por eso dice ahí que es una sentencia histórica, porque 30 millones de pesos en aquel tiempo, hace ya casi 10 años, o sea, y hoy mismo, ¿verdad? Hoy día, pues es mucho dinero. Me acordé que tengo por ahí, tuve una alumna que le tocó llevar ese asunto. Se los voy a mostrar. Lo voy a explicar y ahorita terminamos de ver el video. ¿Por qué no fue penal? Aquí hay una explicación histórica, hay una explicación de derechos humanos. Yo lo utilizo mucho este ejemplo en el doctorado, también en las maestrías, porque es muy, muy adecuado. Trae
cuestiones de derechos humanos, trae cuestiones de historia y de actualidad. Por aquí está, permítanme un segundo. Esta es la presentación del tema de derechos humanos. Aquí está. Fíjense, le voy a presumir a mi alumna, la maestra Dania. Ella fue mi alumna allá en Guerrero. A ella le tocó llevar este asunto en la vía penal allá en Guerrero. Entonces, una vez que expliqué el caso, me dice, yo llevé ese asunto. Le digo, pues regálame una foto para presumirla en mis clases, porque el asunto pues fue histórico. Resulta que un joven, un muchacho, un adolescente, llegó al hotel que está aquí y se metió a esta lagunita en unos kayaks que rentaban ahí. Se cayó al lago y se electrocutó. Este lago es un lago artificial. Desde luego aquí nadie lo mató, no hay un homicidio, no hubo la intención de matarlo. Sin embargo, la empresa fue responsable precisamente por lo que estamos viendo que dice la ley, ¿no? No es, digamos que esa alberca artificial, ese lago, pues usa aparatos, instrumentos, bombas, que es peligroso, ¿no? Y por lo tanto tenía que tener el cuidado necesario para que no ocurriera eso. Ocurrió y entonces está obligada a reparar el daño. Por la responsabilidad objetiva, porque él es propietario, el hotel es propietario de Calvicio. Pero además del daño por reparación, del daño objetivo, también se introdujo la figura del daño moral, que también vamos a ver en el artículo 1916. Se juntó junto con pegado, por eso la indemnización fue muy fuerte. Porque el artículo 1916 del Código Civil establece por daño moral una afectación. Sus padres, obviamente que estaban ahí presentes, pues bien, se vieron afectados, ¿no? Imagínense ver que tu hijo se está electrocutando y no poder hacer nada. Porque además el hotel incurrió en pues negligencia, ¿no? No tenían doctor, no sabían ni de dónde se apagaban las bombas, no tenían una ambulancia, había muchas negligencias, descuidos, que un hotel tan importante y tan grande debió de haber previsto, ¿no? Y que a lo mejor hubieran mermado el daño. Además del daño objetivo que le causan a la persona que muere, desde luego, y que habrá que reparar en cuanto a los gastos de sepelio y todo eso, quedan los padres, las madres, su papá, que tendrán que ser reparados. Ahora hay muchas teorías, muchos dicen, bueno, ¿y cuánto vale un dolor así? ¿Cuánto vale? Bueno, todo eso el abogado lo tiene que hacer, hay que buscar peritos, psicólogos, psiquiatras que hagan los estudios y digan qué tratamientos y cuánto cuestan para que una persona pueda ser devuelta. Pues si no al estado en el que se encontraba, pues sí, a ser reparada. Ustedes tienen que conocer la Ley General de Víctimas, los compañeros que están empezando y los que no también. Son leyes novedosas que en nuestros tiempos pues no existían. Vamos a darle una peinadita a la ley. Cada estado de la República tiene su ley estatal, pero todas están, digamos que, enderezadas a la federal. Casi son una copia de la federal. Se llama Ley General de Víctimas. Aquí está. Que fue incluso reformada. Esta ha sido muy, muy reformada. De las últimas, de las leyes de la nueva ola, ha sido la que más se ha reformado. Ahí vamos a encontrar conceptos como la reparación integral, quiénes son víctimas. Y voy a otro ejemplo de lo que es el lenguaje. Muchos dicen víctimas y ofendidos, ¿no? Incluso el Código Nacional de Procedimientos Penales habla de ofendidos.
Ya no existe la palabra ofendidos en la Ley General de Víctimas. Todos son víctimas de distinta categoría. Esta es una ley nacional que se aplica en todo el territorio. El objeto de esta ley, pues, es coordinar todos los derechos que tienen las personas que son víctimas de un delito y que se violan sus derechos humanos. Para que tengan derecho, como dice, valga la redundancia en el artículo segundo, a una reparación integral, ya no nada más a una cantidad de dinero que era la compensación por muerte. Antes nada más se pagaba la compensación por muerte. Pero ahora la reparación tiene que ser integral. ¿Y qué es eso? Pues está aquí en la ley. Ahorita nuestra clase, pues no es clase de víctimas, pero yo les pido, les voy a dar aquí lo más importante, pero ustedes léanla, subrayenla. Ya no hay ofendidos, ahora son víctimas directas. Las víctimas directas son aquellas que resienten el daño, menoscabo económico, físico, mental o emocional, o cualquier puesta en peligro a sus bienes jurídicos, a su salud, como consecuencia de un delito o la violación a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados. Las que antes lo que se llamaban ofendidos, eran los familiares. Por ejemplo, en este caso, la víctima directa es el muchachito que muere electrocutado. Y los ofendidos eran los padres. Ahora la ley les llama víctimas indirectas, artículo 4 de la ley. Familiares o personas físicas a cargo de la víctima directa. Por ahí alguna vez en un juicio con el maestro Álvaro nos llegó una persona que quería reclamar una reparación del daño y era cuñado del muerto y decía, es que yo lo quería mucho y sufrí daño moral. Porque ese muertito no tenía una familia interesada en cobrar nada, pero llegó un vival ahí que era cuñado y quería cobrar. Gracias a la palabra a cargo, lo pudimos excluir. ¿Por qué? Porque ese señor no estaba a cargo de la víctima, ni dependía de la víctima. Y por lo tanto, aunque era familiar, pues no le produjo ninguna afectación porque ni lo mantenían ni mantenía a la persona. Víctimas potenciales también, personas que pueden sufrir algún daño por prestarle asistencia a la víctima. ¿Cómo se adquiere la calidad de víctimas? Se supone que se debe de dar a las víctimas un estatus especial cuando están sujetos a un procedimiento, independientemente de que hayan condenado o no. Antes se tenía que esperar la sentencia para que una persona fuera declarada víctima, ¿no? Ahora el carácter de víctima se adquiere desde que se sufre el daño. Aquí hay varios principios, repito, es toda una materia. Yo diría que hasta es un diplomado, es una especialidad. Ustedes saben que surge una figura nueva que se llama asesor de víctimas. Hay una institución que se llama precisamente que crea la Ley General de Víctimas, donde está pues lleno de abogados que lo que buscan es la reparación. Ahorita está pasando por una crisis, como todas las instituciones, por falta de recursos. Pero en los juicios del orden penal ahora es obligatorio que, además de llevar un abogado, el imputado, también la víctima, tenga un abogado que se llama asesor de víctima y que es independientemente del Ministerio Público. Y cuando las víctimas no tienen dinero para contratar un abogado particular que los represente, el Estado les brinda, a través de la Comisión Nacional de Víctimas, que es el organismo al que me refiero, un asesor de víctimas público, ¿no? Aquí están los principios para los cuales se rige todo lo que establece la Ley General de Víctimas. La máxima protección es importante. La no criminalización o victimización secundaria. Antes a las víctimas las llevaban a fuerzas a los juicios. Ahora la presencia de las víctimas en los juicios es voluntaria, no se les puede llevar por la fuerza ni obligarles, porque sería una revictimización. A las víctimas se les debe de dar un trato preferente, las autoridades les deben de dar asistencia, asesoría. Hay comisiones de víctimas en las entidades federativas y la comisión ejecutiva, que es la federal, de la cual dependen todas las estatales y que, repito, ahorita pues están en crisis, ¿no? Por la cuestión económica. Sin embargo, existen. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, si no mal recuerdo, la de la Ciudad de México, se encuentra ahí por los juzgados que están ahorita cerrados, atrás de los juzgados de niños héroes. La compensación es el dinero que se le paga a una persona por la muerte, y esa se fija por
por la Ley Federal del Trabajo, pero también hay que tomar en cuenta el daño moral y todos los otros que comprenden la reparación integral, que es un hecho victimizante. Toda esta rama, ahora es una rama, ahora sí es una rama del derecho que se llama la victimología. Antes se estudiaba como una materia, ni siquiera importaba, porque el artículo 20 de la Constitución, fíjense, ni siquiera hablaba de las víctimas eran invisibles, inexistentes. Es hasta el año del 2012, apenas hace 13 años, que se añade un inciso al artículo 20 de la Constitución. Este inciso es el inciso C del artículo 20, donde ya se establecen los derechos de las víctimas. Y de ahí se deriva la Ley General de Víctimas, que es la que reglamenta el artículo 20 constitucional en su apartado un inciso C. Derecho de la víctima ofendida. Aquí está artículo 20 de la Constitución. Y aún así sigue siendo, fíjense, para los imputados hay 9 derechos constitucionales y de ahí se deriva todo lo que está en el Código Nacional. Es el artículo 20 que habla de los principios generales del proceso penal y es hasta, repito, hasta el 2012 que se introduce y se visibiliza la víctima. Y a diferencia de aquí, pues aquí son 7 derechos. Es hasta el año del 2011, 2008, perdón, que se introduce este párrafo y hasta el 2011, 2012 es cuando sale la Ley General de Víctimas, que es la que está reglamentando este artículo de la Constitución. Es toda una materia, repito, una especialidad. Nosotros nos podemos especializar en eso. Los que trabajan en las comisiones de víctimas, también en los tribunales superiores de justicia, hay personas especializadas en esos temas. Y desde luego son abogados como nosotros que se especializan mediante maestrías, doctorados. Donde yo trabajo hay toda una maestría y un doctorado de victimología. Yo desarrollé el programa. Y entonces, repito, va desde el conocimiento del lenguaje hasta todos los derechos que marca aquí el artículo 7º, habla más de, ya no son 8, aquí son como 30 y tantos derechos, más los demás que señalan las leyes, 38 creo, 39, 40 derechos, además de los que estén contenidos en leyes especiales y tratados. Y aquí va desarrollando la ley qué tipo de derechos y cómo se van a ejercitar, ¿no? Acceso a la justicia, los derechos de las víctimas en el proceso penal. Que si soy asesor de víctima, o digo, como abogado particular, me puede tocar ser asesor de víctima. Si una víctima me contrata para obtener una reparación, pues lo debo de saber también, es parte de nuestro trabajo. Tanto hacerle como abogado del imputado, como hacer como abogado de la víctima. Y voy al otro tema importante, que son la reparación integral del daño. La reparación integral del daño la vamos a encontrar, son varios derechos, no nada más en la reparación. Aquí vimos uno que es el derecho a la verdad. Aquí está. Es el artículo 27, que es la reparación integral. La reparación integral comprende restitución de la víctima a la situación anterior que guardaba antes de que se le cometiera el delito o se violaran sus derechos humanos. No nada más son víctimas de delitos, sino personas que sufren un daño por violación a derechos humanos, aunque este daño pues no llegase a ser o alcanzar el grado de delictivo, o incluso no llegase a ser procesado o detenido al responsable. El Estado tiene que proporcionar lo necesario para asistir a la víctima. Rehabilitación de la víctima frente a los daños sufridos por violaciones a derechos humanos o como consecuencia de delitos. La compensación, que es una cantidad apropiada y proporcional, equivalente a la violación de los derechos humanos sufridos. Este es lo que antes se pagaba, nada más se conocía la reparación como una compensación, que era una cantidad de dinero que se fija por la Ley General del Trabajo. Ahora no, ahora la reparación implica restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción para restablecer la dignidad, medidas de no repetición que buscan que no se vuelva a cometer ese hecho, que no se le pueda victimizar a esa persona, ni a otras personas de esa manera.
Reparaciones colectivas cuando las víctimas son comunidades. Incluso hasta las disculpas públicas. Son 8 medidas que implican ahora, de acuerdo a la ley, la reparación integral. Y ahí están reguladas todas, lo que es la hospitalización, en fin, ¿no? Requiere, repito, toda una especialización, todo un estudio, toda una materia. Entonces, cuando este muchacho en ese tiempo, todavía hace 10 años, no estaba muy, apenas estábamos estrenando los temas de víctima en materia penal, Dania pues determinó su averiguación previa, no había carpeta. En la averiguación previa determinaron el no ejercicio de la acción penal porque no había delito, no hubo delito. Nadie hizo a propósito. La empresa como persona moral no podía ser llevada a juicio porque los juicios penales eran solamente para las personas físicas. Ahora nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, compañeros abogados que están aquí, que ya practican, ahora ya no es así. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece un proceso especial que echa para abajo esa teoría del delito que no permitía procesar a las personas jurídicas o empresas. Eso se llama funcionalismo. El funcionalismo introduce un procedimiento ya especial, artículo 421, para empresas o personas jurídicas. Las personas jurídicas sí pueden ser sujetas a un juicio penal, a una persecución penal, independientemente de que existan personas físicas detenidas o procesadas. Lo dice así el artículo 421. ¿Cuándo será responsable una empresa? Bueno, una empresa puede tener dolo directo o dolo empresarial cuando es constituida para delinquir, o puede tener dolo culpa empresarial cuando no tiene cuidado la empresa de los medios que utiliza para su fin y a través de esos medios se produce un delito. Y entonces las organizaciones pueden ser sancionadas, como dice el 421, por no haber controlado debidamente a su organización. Vamos a ver un ejemplo ya que andamos por aquí. Porque, bueno, en materia civil es amplio, pero no podemos verlo nada más desde el punto de vista civilista, porque esto ya se volvió más derecho humanista, más naturalista. Entonces, antes, repito, se reducía a un simple cálculo, ¿no?, de cuánto se gastó y se dañaba una pierna, pues también el código establece, la ley del trabajo dice cuánto se indemniza por una pierna, un brazo, un dedo. Y se limitaba a eso, pero con el nuevo sistema de derechos humanos, pues todo esto cambia. Por eso es que estoy entrando a esto, para que no se queden ustedes nada más con lo que nos enseñaron a nosotros en nuestro tiempo, que era el Código Civil y nada más. Incluso hay una nueva figura jurídica que se llama el compliance. El compliance empresarial precisamente lo que busca es que las empresas tengan cuidado con su organización para que no se cometan delitos a través de los medios que ellos realizan. Vamos a ver una empresa con dolo empresarial. En el año 2000, México firmó un tratado llamado la Convención contra la Delincuencia Organizada, y desde ahí México se comprometió a establecer un régimen legal donde las empresas pudieran ser sujetas de acción penal. ¿Por qué? Porque se determinó que muchos delincuentes estaban utilizando a las empresas para delinquir, y precisamente aprovechando esa laguna legal que establecía que la acción penal solamente procede sobre personas físicas. Incluso yo estudié que la conducta era un comportamiento humano. Las empresas no tienen comportamiento, pero por eso no se les podía procesar. Pero ya con las reformas ya se entiende que pasamos a un funcionalismo, y entonces el Código Nacional ya permite acción penal contra empresas. Vamos a ver un ejemplo de una empresa con dolo empresarial que fue constituida para delinquir, y la disfrazan de una empresa legal, obviamente. Ahorita regresamos con el Mayan Palace. 6 semanas duró el juicio contra Gibran, líder de una secta sexual. Fue declarado culpable de 7 delitos criminales. Testimonios de las víctimas, audios,
cartas formaron parte de la evidencia. Este es un reportaje especial que encabeza nuestra compañera Daniela de Iturbide. So abuse is a made-up human construct. Él es Keith Raniere, un hombre declarado culpable de crimen organizado, tráfico sexual, trabajo forzado, fraude, extorsión, explotación de menores, robo de identidad y pornografía infantil. Y podría pasar el resto de sus días en la cárcel. Nexium es una exitosa empresa creada y arruinada por él. Y este es el relato de una serie de historias entrelazadas que quedaron en evidencia en un juicio sin precedente en la historia de los Estados Unidos. Fueron 6 semanas de litigio, una decena de mexicanos involucrados con la organización y el acusado, y su hombre más cercano, Emiliano Salinas Ocelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. I can tell you that from my years of experience, Keith doesn't bring anyone close in like that, like he did with Emiliano, especially, that they're not aware of everything. I think that what happens in the United States is very similar to what's happening in Mexico. I think Emiliano Salinas is the Keith Raniere of Mexico. He runs that in the same fashion and manner that Keith ran ESP, Nexium in the States. Otros nombres que destacan son el de Rosa Laura Junco, hija del dueño del periódico Reforma. Porque que es una empresa que fue creada en Estados Unidos, supuestamente es una empresa de coaching. Aquí en México pusieron una sucursal. Que se encargaban? Supuestamente le daban autoayuda a la gente, pero la metían a una secta. A las mujeres las abusaban sexualmente, las fotografiaban. Y después cuando se querían salir, las extorsionaban. Tremendo el relajo este. Alejandro Junco, con el mayor número de menciones, a quien se refieren como una de las maestras del grupo secreto de esclavas sexuales llamado TOS, como la propietaria de la casa en la que se hacían las ceremonias de marcaje, como la encargada de resguardar el material comprometedor de los miembros de la secta, y como una mujer capaz de ofrecer a su pequeña hija como esclava sexual a Raniere. This is the nature of abuse. Women abuse because they live in fantasy. Esta es la evidencia GX1325, un correo que se lee textual. Estoy 100% clara de que tú eres lo que quiero para mi hija. Y obvio, para mí. Lo firma RL, Rosa Laura. Jack Levy, empresario con una veintena de menciones, es referido como quien todavía opera algunas empresas de Nexium en México, con una cercana relación a Raniere, dueño de la casa en la que el líder de Nexium vivió en Puerto Vallarta prófugo de la justicia y donde se planeaba una orgía de reconciliación precisamente el día de su detención. The abuser is a type of victim. El apellido Garza, aludido en 53 ocasiones, se refiere a las hermanas de ese apellido, regiomontanas. Acompañaban en su fuga a Raniere, pero sobre todo a una, Loreta, como la creadora del Body System, que servía para el enrolamiento del grupo de esclavas sexuales. De Alejandro Betancourt, socio de Salinas en la filial de México, miembro también del Consejo y personaje muy cercano a Raniere, se habla 36 veces. De esa forma, en 22 de los 25 días de audiencia, al menos un mexicano fue mencionado. Emiliano Salinas, quien fuera licenciatario de la empresa en México hasta abril del año pasado y miembro del Consejo Ejecutivo, fue referido 11. Y entonces diversos tratadistas como Roxin, Gunther Jacobs, sobre todo los gobiernos de otros países frente a la globalización, se dan cuenta que la teoría del delito que establece que solo las personas físicas cometen delitos, pues ya es obsoleta, que también las empresas pueden cometer delitos. Y por eso nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, en cumplimiento de este tratado desde el año 2000, pues establece este procedimiento especial para personas jurídicas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuáles son las penas que se le imponen a las personas jurídicas? Obviamente, pues no hay medida de que los puedan meter a la cárcel, ¿verdad? Pero porque hay personas físicas que delinquieron y ellas sí responderán con su cuerpo, con su libertad. Pero la empresa puede ser condenada desde una sanción pecuniaria hasta la disolución o desaparición. Ahorita tenemos un ejemplo muy claro con estos bancos que estaban involucrados con el gobierno
pues en el lavado de dinero para fentanilo, uno de los cuales curiosamente está involucrado López Obrador. Entonces, esos bancos en Estados Unidos están siendo llevados precisamente a ese tipo de acciones penales. En nuestro país estamos en pañales en esos temas, pero ya tenemos la base legal, que es el Código Nacional. En el tiempo del asunto del Mayan Palace, pues todavía no existía el Código Nacional, entonces se tuvo que seguir. Por materia penal, Dania declaró el no ejercicio de la acción penal, porque, repito, no había esa posibilidad. Esto fue en el 2012, 2011, todavía no teníamos el Código Nacional. Y entonces la familia, la mamá de este chico, se fue por la vía civil. Como ellos tenían domicilio en la Ciudad de México, pues aquí en la Ciudad de México se inició un juicio por reparación del daño moral, artículo 1916, y es lo que estamos viendo ahorita. En aquel tiempo todavía apenas estaba en pañales el tema de la reparación integral, y aún así el juez 21 de lo civil en la Ciudad de México condenó al hotel a pagar 8 millones de pesos como reparación del daño moral, calculado precisamente en la responsabilidad que marca la ley del Código Civil que estamos comentando y viendo. Ese mecanismo que es la alberca, tenía que, todo lo que es un hotel, pues debe de tener las medidas de seguridad necesarias, a menos que se demuestre que el daño ocurrió por culpa y negligencia de la víctima. Si ese lago hubiese estado cercado, escondido, vallado o prohibido el acceso y la víctima se hubiera metido violando avisos, violando instrucciones, pues entonces la culpa sería de la víctima. Pero no era así, el lago incluso rentaba kayaks para que la gente paseara ahí, entonces la culpa es de la empresa. Y del 1913, que es el propietario, que es el hotel de ese tipo de instrumentos, derivó esa muerte. Artículo 1915, el ofendido o la víctima puede escoger entre el restablecimiento y el pago de daños y perjuicios, pero ahora, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, este artículo ya tendría que ser interpretado de manera sistemática, porque el 1915 del Código Civil de la Ciudad de México, todavía ni siquiera le han cambiado el nombre al Código Civil, se llama Código Civil del Distrito Federal, habla de la reparación del daño, que dice elección del ofendido. Estamos viendo ahorita obligaciones alternativas y conjuntivas, ¿no? Y aquí le está diciendo, o el restablecimiento de una situación anterior, o el pago de daños y perjuicios. Este artículo, aunque todavía está vigente, aquí en el Código Civil, está superado por la Ley General de Víctimas. Porque si nos vamos al artículo primero de la Constitución, que dice que la norma que tenga varias interpretaciones deberá interpretarse conforme a la Constitución, y la fracción segunda, que se hace la interpretación pro persona, lo que más beneficia a la persona. Aquí no aplicaría, porque aquí le está diciendo, o te restablecemos la situación al estado anterior o te pagamos daños y perjuicios. Bueno, ahora la Ley General de Víctimas dice que no son una u otra, son las seis medidas, ¿no? Entonces este artículo, como ven, aunque sigue vigente, ya es obsoleto. Por eso el artículo primero, cuando habla de la interpretación pro persona, que obliga a los jueces a hacer esta interpretación, este artículo entraría en debate, en discusión. Y seguramente tendría que ser inaplicado por un control, ni siquiera de tratados internacionales, por un control constitucional. Porque le está dando a elegir a la víctima una cosa u otra, y no, son las dos. Es más, aquí todavía faltarían 4 aspectos más. Aquí el mismo artículo establece cómo se determina la cantidad que habrá de pagarse por compensación, atendiendo a la Ley Federal del Trabajo, y multiplicando por 4 el salario mínimo vigente de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Por ahí la Ley Federal del Trabajo, no me acuerdo cuántos, creo como 3,000 días de indemnización, se hace una multiplicación. Pero no nada más es eso, ese era nada más lo que se conocía como la compensación. Ahora esto ya está superado por el Código Nacional, igual que se superó el artículo 1916.
porque la señora, la mamá del muertito del Mayan Palace, demandó por el 1916, daño moral. Y el daño moral incluyó toda la reparación integral, tanto la indemnización de la que habla el 1915 como la del 1913, responsabilidad objetiva para propietarios de hoteles, como el daño moral que sufrió, la afectación que sufre la persona, la familia, en sus sentimientos, afectos, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos. O bien en la configuración de sí misma que tienen los demás, se presume que hay daño moral, cuando se menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psicológica de las personas. Por eso una vez platicábamos cuando hablábamos del matrimonio que había una figura que se llamaba las esponsales. Las esponsales eran una promesa por escrito que se hacía comprometiéndose a casarse a futuro, una promesa de matrimonio que producía obligaciones civiles en caso de no cumplirse, pues una reparación. Eso fue abrogado, ese artículo fue abrogado. Sin embargo, eso no le quita a la mujer o al hombre el que pueda demandarle a una persona daño moral, porque el daño moral, como pueden leer ustedes, es todo afectación. Una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro. Y por eso ahorita, pues es tan delicado todos estos temas. Nosotros los abogados viejitos platicamos que en nuestra época pues hacíamos muchas cosas, porque no había tantas cuestiones. Ahorita ya a los hombres y a las mujeres les da miedo hasta relacionarse con quien sea, porque te acusan de lo que sea. No sé si han escuchado ahorita que ya la Suprema Corte determinó. A ver, déjenme ver, creo que por aquí tengo la noticia. Ahorita volvemos con el Mayans. Ahorita todo te lo pueden penalizar, todo te lo pueden cobrar, todo puede ser un daño moral, porque, vamos, si ustedes leen ese artículo, si yo aquí, por ejemplo, que nunca lo haría, pero por poner un ejemplo, le digo una grosería, insulto a alguno o alguna de ustedes, claro que me pueden demandar daño moral. Déjenme ver por aquí está. De hecho, acababa yo de bajar la noticia. A ver, creo que aquí está. Carlos González no se explica. La primera sala de la Suprema Corte negó el amparo y protección de la justicia federal al productor Luis N. y dejó firme la condena que le impuso la séptima sala civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, derivado de la relación sexoafectiva que sostuvo con la artista Sasha S. cuando ella tenía 14 años y el quejoso cerca de 40. Por unanimidad, las y los integrantes de la primera sala avalaron el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en el que estableció que en los casos en los que menores de edad hayan sido víctimas de abuso sexual, no existe un plazo de prescripción para que puedan presentar demandas civiles contra sus agresores. También estableció que el productor vulneró el derecho a la dignidad y vida privada de la ex integrante del grupo Timbiriche al dar a conocer la relación que sostuvieron hace 30 años en una entrevista que se difundió en Internet. El proyecto propone, primero, la justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa. Segundo, queda sin materia el amparo adhesivo. En redes sociales, Asia resaltó la sentencia y señaló que el productor Luis N. debe aceptar las consecuencias de sus actos. Señaló que a los 14 años no tuvo herramientas para comprender lo que estaba pasando, mucho menos para defenderse del abuso sexual. Dijo que esta sentencia trasciende por mucho su caso y abre la vía de juicio civil para otras víctimas, ya que se ha declarado la imprescriptibilidad de la acción civil en casos de abuso sexual de menores. En otro asunto, la primera sala de la Corte concedió la protección de la justicia federal. Entonces, la prescripción, figura de la que hablamos que antes era pues fatal, ¿verdad? Porque 30 años pues ya está más que prescrita. Pero aquí entra un factor que es la minoría de edad cuando ocurrieron los hechos de esta persona. Y que yo pienso que de todos modos no debía de haberse aplicado de manera retroactiva porque lo prohíbe el 14 constitucional. Pero pues la sala tomó en cuenta el interés superior de la niña en ese tiempo, la artista.
Y por eso a partir de ahora, entonces, aunque el Código Civil establezca la prescripción de la reparación del daño moral, porque vamos a ver que todas estas indemnizaciones, yo una vez les digo el artículo, miren. Fíjense, para exigir 1934, para exigir la reparación de los daños causados en los términos del presente capítulo, se prescribe 2 años a partir de que se haya causado el daño. ¿Este artículo es aplicable totalmente? No, ya vimos que no, acabamos de ver que no. Cuando se trata de cuestiones sexuales contra menores y muchas otras cuestiones que pueden allegarse derechos humanos, este artículo ya queda inaplicable, aunque ahí está y está vigente. Entonces nosotros tenemos que estudiar para aprender a hacer esa interpretación pro persona. Imagínense, hace 30 años ocurrió esto, pues ya la señora ya es de mi edad, tiene 60 años y todavía le ganó por la vía de reparación del daño moral y le va a tumbar un dineral. Independientemente de las consideraciones morales y todo, que a nosotros no nos toca, es una nueva forma de ver el derecho que a los que ya son de la vieja guardia, pues nos parece que no es muy gramatical, muy literal a lo que aprendimos, porque todas estas normas quedan superadas por el interés social y público, por los derechos humanos, y muchas figuras que antes aplicaban sin lugar a dudas, ahora se matizan por los derechos humanos. Por ejemplo, el artículo 1916, en el caso del Mayan Palace, al cual volvemos en este momento, establece que la reparación del daño moral, artículo 1916, será cuantificado, tomando en cuenta los derechos del lesionado, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima, así como las demás circunstancias del caso. Resulta que en este asunto, el juez 21 de lo civil condenó por daño moral a 8 millones al hotel, por la muerte del huésped, ¿no?, del adolescente. Los abogados del hotel interpusieron una apelación ante la tercera sala de lo civil y la sala, que fueron 3 magistradas, 3 damas magistradas, 3 magistradas, iba a decir juezas, pero magistradas. Redujeron la indemnización a $1 millón. ¿En base a qué? En base al artículo, porque dijeron que quedó acreditado que la situación económica de la víctima no era pues de clase tan alta como para haberla fijado en 8 millones. Este artículo sigue vigente como se los estoy mostrando, artículo 1916. Sin embargo, es inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? A ver, alguien me podría decir por qué esta parte del artículo que dice que para indemnizar a una víctima se tiene que tomar en cuenta su situación económica, tanto del responsable como de la víctima. ¿Por qué esa fracción donde habla de la situación económica de la víctima es inconstitucional? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Por qué? Porque no hay equidad. Porque las personas no valen por su situación económica, ¿verdad? Muy bien, doctora. Excelente. Felicidades. Pero el derecho antiguo, pues así era. Los que no nos actualizamos, nos quedamos con esa idea. Y así ya no es. Y esos abogados, imagínate, los que se ganaron ese asunto, pues les tocó que hayan cobrado un 10%. 30 millones, pues les tocaron de 3 a 5 millones por ese asuntito, pues nada mal, ¿verdad? Vamos a ver ahora sí ya el video del Mayan para ver la historia completa y que lo explica por aquí, pues, un exministro que cuando fue un buen ministro, pero después ya se fue para el lado oscuro por sus intereses personales, pero eso no viene al caso. Vamos a ver entonces, ahora sí completito para que entendamos de qué estamos hablando. El Hotel Mayan Palace del puerto de Acapulco fue condenado a pagar una indemnización de 30 millones de pesos por la muerte de un huésped electrocutado
Es un precedente disuasivo que sentó la primera sala de la Suprema Corte para ampliar el derecho de daños. Es el primer precedente que hay en México en el cual se hace una condena seria a una empresa por un descuido en sus instalaciones que tuvo como resultado el fallecimiento de un joven. El 16 de septiembre del 2010, Ángel Sinue García Medina perdió la vida al caer en el agua artificial del hotel, que se encontraba electrificado por el cortocircuito de una bomba de agua sumergible a la que no se le había dado mantenimiento. El establecimiento carecía de personal capacitado para enfrentar la emergencia, pues después de sacarlo con un par de remos, no se le dio la atención médica necesaria. La médica del hotel no supo qué hacer, tuvieron que recurrir a gente, a los huéspedes, había unos cardiólogos entre los huéspedes. El hotel no nada más eso, sino que sacó el cuerpo de Miguel Ángel del hotel para quitarse el problema de encima en una ambulancia, simulando que estuviera bien, que eso fue gravísimo. Los padres del joven lograron que un juez civil se les pagara 8 millones de pesos por reparación del daño moral, pero durante la apelación, la tercera sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal la redujo a 1 millón de pesos. Considerando la sala, las magistradas de la sala, que no había, que no se tendría que enriquecer a las víctimas de esta situación, porque además se trataba de personas con una clase social media. Tras recurrir al amparo, los deudos llegaron a la primera sala de la Suprema Corte, donde se fijó el pago por daño moral, equivalente a 30 millones de pesos. La suma se calculó por la gravedad de la conducta descuidada y capacidad económica de la empresa, además de la afectación que le ocasionaron a la víctima. O sea que la reparación íntegra, por eso fueron 30 millones, y esas cantidades nunca se habían visto en México. Nunca se había visto, de por sí 8 millones ya era muchísimo. Y es precisamente derivado del conocimiento, ¿no? De un litigio que se llevó pues cerca de 6, 7 años, ¿no? Que hay que acudir a todas las instancias, primera instancia, segunda, apelación, y fue en la revisión que la Suprema Corte pues sentó este precedente disuasivo para que las empresas pues tengan cuidado del manejo de sus instalaciones, no nada más los hoteles, cualquier tipo de empresa. Y por supuesto que entre estos aspectos no está y puede estar el nivel socioeconómico de la víctima, porque esto sería absolutamente discriminatorio y atentatorio de la igualdad constitucional. Entonces se aprueban en votación económica, quedan aprobados por unanimidad. La Suprema Corte pretendió dejar en claro con esta sentencia que las empresas con capacidad económica importante deben prestar un servicio de calidad y sobre todo con seguridad. Se levanta la sesión. Es donde yo no entiendo qué van a hacer los nuevos ministros como Calzón y compañía, que no tienen ni idea, porque una cosa es ser abogado, tener un título, y otra cosa es tener la experiencia de la judicatura y esos niveles para hacer este tipo de cuestiones. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? Pero bueno, todavía, ahorita tenemos 5 ministros que más o menos le mueven ahí. Hay un programa completito explicando esto para los que les interese, que se llama Daños Punitivos. El maestro Carbonell tiene una página tiene un canal que pues está interesante porque se llama En conjunto con la Suprema Corte y saca asuntos importantes o paradigmáticos, y encontré que este asunto fue tratado precisamente para explicar los daños punitivos que estamos viendo ahorita, porque este asunto no fue penal, fue civil, es lo que estamos viendo ahorita. Y explican aquí los secretarios de estudio y cuenta que elaboraron esta sentencia, cómo se llegó a esa cantidad, todo bien explicadito por si les interesa verlo. Pues ya has estado con nosotros, José Ignacio, siempre un gusto, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Ana María, pues, ¿por qué no nos refieres, como solemos hacer en el programa, el contexto de los hechos a partir de los cuales surge el caso y cómo el caso va llegando hasta la Suprema Corte, por favor? Sí, como señalabas, pues es una historia trágica, ¿no? Donde muere un joven que estaba vacacionando en el Hotel Maya Palace, y pues sí, hay que decirlo, yo creo, en la empresa responsable.
va de fin de semana con sus amigos y estaba con su novia en un kayak en el lago artificial de ese hotel. Al intentar hacer una maniobra con el kayak, este se vuelca y caen la pareja al lago que estaba electrificado. Entonces, ahí de inmediato pues empiezan a tratar de salir, no pueden, llega uno de los amigos, había otra pareja ahí que estaba también visitando, a intentarlo sacar y de alguna manera la chica sí logra reanimarse y sale junto con el amigo, pero diga. Bueno, se llama, ustedes lo pueden encontrar o me lo piden, acuérdenme en el chat y les pongo el enlace, se llama Daños Punitivos y Daño Moral, ya lo dijo la Corte, ahí está el programa, ¿sí? Si no me dicen, yo se las pongo en el chat. También les voy a subir al chat la sentencia, pero no sé si el chat la aguante. Aquí está la sentencia de la Suprema Corte, donde condenan los 30 millones, para que la revisen, porque muchos dicen, bueno, ¿y cómo se llegó a esa cantidad? No es que se les haya ocurrido, es todo el juicio desde el primer punto, que es desde la primera instancia en el 2013 hasta que se dictó la sentencia. Este ministro pues fue le pasó como a muchos próceres, ¿no? Que un tiempo fue un gran ministro Saldívar y después ya se volvió el principal traidor de la República, ¿no? Por sus intereses personales. Pero pues cuando fue ministro fue muy brillante. Él fue el ponente de esta tesis y fue el que acabó con el Poder Judicial y con la República. Y aquí viene explicado todo, cómo inició todo, el juez que conoció, el resumen, y por qué la Corte llegó a esa determinación, derivada de la imprudencia, porque aquí estaremos de acuerdo que no hay un delito, el hotel no quiso matar al muchacho, pero hay una imprudencia al no tener los controles necesarios, ni las medidas de seguridad que requiere un hotel de esta envergadura o cualquier, en términos de ley, y volviendo a nuestro artículo en revisión, cualquiera que maneje ese tipo de mecanismos o que cause un daño, aunque no provenga de un delito. Cuando se causa un daño hay que indemnizar a la persona a la que se le causó el daño, a menos que se demuestre que la persona dañada pues se lo produjo ella sola, ¿no? Vamos a ver algunos supuestos que marca la ley. Ya vimos indemnizaciones, ya vimos daño moral. Es parte de la reparación del daño cuando se causa esa situación. Las personas morales son responsables de los daños y perjuicios que causan sus representantes legales en ejercicio de sus funciones, 1918. Estamos en materia civil, pero ahora la materia penal ya también nos hace responsables penales. Las personas que ejercen la patria potestad sobre una niño, niña o adolescente, pues tienen responsabilidad civil y obligación de responder de los daños y perjuicios causados por actos de menores que estén bajo su poder y que habiten con ellos. Si se demuestra que pues no los cuidaban, no los educaban con el debido cuidado, y entonces en esos casos serán responsables los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad, a menos que cuando ocurra el hecho, la responsabilidad del cuidado y vigilancia sea de algún colegio, director, taller, porque entonces ahí se presumirá que será esa institución la responsable. Por ahí me acordé que tengo otro ejemplo. Hoy hemos tenido muchos ejemplos para que vean que no nada más es puro bla, bla, bla. Porque cada vez nos vamos acercando más a un nivel doctorado, a un nivel maestría en nuestras clases, ¿no? Porque estos temas ya no los podemos ver como a nosotros nos lo enseñaron. Yo que recuerde, nada más me hablaron de la reparación del daño, así muy vagamente, casi, ¿no? No había materia porque se leían esos artículos y se acabó, ¿no? No había tema de derechos humanos en el 95 que yo estudié. Miren esto. Hablando de personas que custodian a los niños, niñas o adolescentes y su responsabilidad por daños. ¿Qué tragedia esta? Ayer Abner, un niño de 6 años de edad, murió ahogado en la alberca del Colegio Williams, Campus San Jerónimo, durante sus clases de natación.
Las autoridades de la Ciudad de México informaron que han abierto una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo y aunque los directivos han intentado justificarse al asegurar que el niño murió por complicaciones cardíacas, el reporte del instituto... Obvio, los abogados de la escuela pues tratan de demostrar que no fue culpa de ellos, ¿no? Sino que el niño tenía un problema personal cardíaco y que por eso murió. Entonces el juicio o el pleito o el litigio pues va a ser ahí en ese sentido. El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses marca como causa de la muerte asfixia por sumersión. Los padres y la comunidad piden castigo a los responsables. Él era Abner Leoné, de tan solo 6 años de edad, quien este lunes falleció dentro del Colegio Williams, Campus San Jerónimo, Alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México. De acuerdo con su padre, Juan Leonardo Álvarez, los hechos ocurrieron apenas 2 horas después de haberlo dejado en un plantel de Mixcoac, de donde fue llevado junto a su grupo de primer año de primaria para tomar clases de natación. A las 7:30 yo quería ir a trabajar. Entró, nos despedimos y nos hablaron a las 9:30 de la escuela que mi hijo había tenido. Si bien los padres solicitaron llevar a Abner al Instituto Nacional de Cardiología con su médico familiar, las autoridades escolares lo trasladaron al Hospital Magdalena Contreras, donde llegó sin vida. Me dicen que sus signos vitales estaban mal y que ya le iban a llevar al Instituto Nacional de Cardiología. Ignacio Chávez nunca llegó ahí porque mi hijo ya no tenía signos vitales estables. A través de un escueto comunicado y por la madrugada, el colegio informó sobre el fallecimiento del niño, a pesar de que había 8 maestros presentes. Nadie ha explicado las circunstancias en las que el pequeño murió. No conozco a las 8 personas porque yo sé que son 8 porque tengo niños, compañeritos de mi hijo, que atestiguan eso. ¿Y saben que tuvo que sacar a mi hijo? Una compañerita. En el certificado de defunción, únicamente se señala que la causa de muerte fue asfixia por sumersión. Debido a la falta de empatía, familiares de Abner y de otros alumnos del Colegio Williams irrumpieron en el plantel Mixcoac, acusando negligencia por parte del personal docente. Una vez adentro, los padres de familia exigieron justicia y la presentación de los videos del área de alberca, pues según la versión de los maestros, Abner simplemente se desvaneció y cayó al agua. Ahí los inconformes realizaron pintas y destruyeron algunos objetos. Bueno, en fin, independientemente de todo lo que están pidiendo, pues estaban pidiendo, ahorita no sé qué haya terminado, pero pedían el cierre de la escuela. Pero independientemente de eso, se puede hacer una demanda, desde luego, por reparación del daño civil, moral y todo a la escuela, porque ellos son los responsables del cuidado en esas horas a los niños. Igualmente, si algún niño o alguna persona al cuidado de una institución comete algún daño así, pues es responsable, ¿no? Porque es el que lo vigila, el que está a su cuidado, es el que tiene esa responsabilidad. Entonces, si yo tengo una escuela, si ustedes son abogados de una escuela, pues tienen que decirle a sus clientes que tengan cuidado con esos temas, ¿no? Ahora, repito, hay una nueva figura que se llama el compliance, cumplimiento, en inglés quiere decir cumplimiento normativo empresarial, compliance criminal program, cumplimiento normativo empresarial penal para las empresas, dependiendo del artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora las empresas van a ser penalmente responsables, no nada más civilmente como lo estamos viendo aquí. Por ejemplo, aquí el 1922 dice que los padres y tutores no tienen obligación de reparar el daño si se demuestra que son otros los responsables porque pues no estaban al cuidado cuando ocurrió el daño, ¿no? En este caso, pues los papás no estaban ahí, entonces no estaban al cuidado. El niño fue el que falleció, pero si hubiera dañado a otro de la misma manera, el responsable es la escuela, ¿no? Artículo 1922. Dice aquí, los maestros artesanos son responsables de daños y perjuicios causados por sus operarios. El contrato de trabajo, que ahora pues ya no es
Salvo en algunos casos pudiera ser civil como una prestación de servicios profesionales. Todavía hay, pues maestros artesanos, aunque aquí la ley les llama así, pues les llamaríamos, por ejemplo, a los que tienen talleres. Y habría que ver si se trata de una cuestión laboral o una cuestión meramente civil, pero de todos modos, haciendo la analogía, pues cualquier propietario de una empresa pues es responsable de los daños que causen sus operarios. Si lo trasladamos a instituciones mercantiles como tiendas departamentales, fábricas, empresas, gasolinerías, todos ellos son responsables de los daños que causen sus dependientes, sus empleados. Cuando yo estoy trabajando a nombre de una escuela, si yo causara un daño, pues yo soy responsable, pero la escuela va a responder civilmente. Somos solidariamente responsables. Todo esto viene desde el derecho romano, que ustedes no me lo crean. Me acordé ahorita precisamente por el tema de los dueños de casas, hoteles, están obligados a responder el daño causado por sus empleados en el ejercicio del encargo. Si se fijan en el ejemplo del Mayan Palace, pues los empleados no supieron ni qué hacer, porque no estaban capacitados. Todas esas cosas fueron elevando la indemnización hasta el grado de llegar a 30 millones de pesos. El Estado también tiene la obligación de responder por sus empleados y servidores públicos que en ejercicio de sus funciones cometan alguna situación que provoque un daño, y en ese sentido, pues el Estado tendrá que responder por el daño causado por sus servidores y empleados. El dueño de un animal deberá de responder por los daños que cause el animal si se demuestra que no fue provocado. Aquí hay algunas circunstancias. El dueño no será responsable si tenía el cuidado necesario, si la víctima provocó al animal, si la víctima fue imprudente o hubo un caso fortuito, fuerza mayor. Por ejemplo, que yo tenía al perrito adentro de mi casa y lo tenía debidamente asegurado, y por algún motivo se vino una inundación como las que están pasando ahorita, y entonces la puerta se rompió y el perro sale y muerde a una persona. Ese es un caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? Pero si no se presenta ninguno de estos supuestos, pues el propietario de un animal es responsable del daño que causa. Por eso cuando un perro muerde o algo, pues todo el mundo dice, no, no es mío, yo ni lo conozco, ¿no? Para no ser responsable. Artículo 1930 dice: si el daño causado por el animal se demuestra que ese animal fue provocado por un tercero, pues obvio, el responsable es este tercero que lo provocó. Entonces hay que ver, cada caso es distinto. Por eso cuando nosotros como abogados vamos a ver un asunto, tenemos que revisar qué pasó, teoría fáctica, para saber de acuerdo a lo que pasó, quién de acuerdo a la ley pues sería el probable presunto responsable. El artículo 1931 habla también de la responsabilidad objetiva a los propietarios de edificios por caída de objetos o por falta de reparaciones o cuidado de edificios o casas. Acuérdense que vimos hace tiempo una acción que se llamaba acción de obra peligrosa, cuando la ruina de una casa o de un edificio contiguo pues puede afectar a otro inmueble o a las personas a las que les puede resultar un daño por esa ruina, caer un objeto. También hay responsabilidad y será el propietario de dicho inmueble el que responde. Los propietarios de máquinas, las personas bajo cuya responsabilidad emitan humo o gases que dañen a las personas o propiedades, caída de árboles que no sean ocasionadas por fuerza mayor, siempre y cuando el árbol pues, sea en propiedad. Cualquier depósito de materias infectantes, cloacas o hornos que yo tenga, pues tengo que responder. Humedecimiento de paredes, esto sí es muy común, ¿no? Que luego al vecino se le empieza a humedecer la pared. Entonces te va a reclamar porque el agua que se le humedece puede ser que provenga de un mal desagüe de tu propiedad o de alguna tubería rota. Entonces, para eso se necesitan los peritos que determinen de dónde provienen los daños y quién es el responsable. Peso, movimientos de máquinas que pudieran dañar estructuras, esos, pues es derecho
cotidiano, ¿no? Todo lo que ocurre. Apenas vi en una noticia muy lamentable en Puebla, unas personas, unas familias que se acababan de mudar. Perdón por estar abriendo páginas, me salí. Les voy a enseñar esto que pasó apenas también. Cuando me salga así, no se preocupen, tengan paciencia. Lo que pasa es que al querer abrir el YouTube, me salí. Esto pasó apenas en estos, hoy o el día de ayer, creo. Dos mujeres que, eso es común, ¿no? Déjame abrir. No se oye, ¿verdad? Permítanme un segundo. Permítanme un segundito. Es que cuando va directamente de YouTube, ahí es otra la pestaña para compartir. Ah, mujeres. Es que son dos mujeres que se quemaron en Puebla y el YouTube me abrió el de dos mujeres, un camino. Es una novela. Dice, muere madre e hija durante incendio en Cuauhtlalcingo. Y me llamó la atención porque me estaba yo acordando aquí de la clase. A ver, vamos a presentarlo con el audio. Ahí está. Nunca más tendrás que pincharte el dedo para medir tu glucosa. Con una sola compra obtendrás exámenes médicos gratuitos de por vida. Este es el monitor casero tipo. Mueren madre e hija tras incendiarse su casa en Cuauhtlalcingo. ¿Qué fue lo que pasó? Este lunes 30 de junio, madre e hija perdieron la vida luego del incendio de la casa en la que apenas se habían mudado. El trágico suceso se registró en una vivienda de la calle Asturias, en la colonia Nueva Alemania, cerca de la autopista. Entonces, imagínense las casas contiguas o si fuera un edificio. Entonces, si hay daños, pues el dueño de este inmueble va a tener que responder, porque ya son inquilinas y murieron. Pero las casas de al lado, si resultaron dañadas, le van a demandar al propietario de este inmueble. Entonces, esos son los riesgos que se corren. Es que yo no tuve la culpa, fueron ellas. Pues sí, pero tú eres el dueño, de acuerdo a la ley. El propietario de, que es lo que estamos viendo aquí en el artículo, ¿no? El propietario de casas, simplemente por ser, no es que sea la casa sea una cuestión peligrosa, pero es un acontecimiento que ocurrió por culpa de los inquilinos y alguien tiene que repararlo, ¿no? Entonces, pues va a ser ahí una disputa legal.
Por ejemplo, dice el 1933, los jefes de familia que habitan una casa o parte de ella son responsables de los daños causados por las cosas que arrojen o cayeren de las mismas. En todo caso, pues si la mamá, aquí creo que se causó, si no mal vi, a ver, vamos a ver, creo que la causa fue por una negligencia, pues de las ocupantes, ¿no? Que tienen esa costumbre de poner veladoras, ¿no? Y eso, pues desgraciadamente fue lo que causó el incendio. Y entonces, pero pues aquí, repito, alguien tendrá que responder, o ahora habría que ver si realmente fue eso, o a lo mejor fue otra situación donde haya otros responsables, o las deficientes instalaciones de la casa que se rentó, en fin. Mueren madre e hija tras incendiarse su casa en Cuautlancingo. ¿Qué fue lo que pasó? Este lunes 30 de junio, madre e hija perdieron la vida luego del incendio de la casa en la que apenas se habían mudado. El trágico suceso se registró en una vivienda de la calle. Total que parece o dicen que fueron unas veladoras que prendieron ellas mismas, ¿no? Entonces el tema, viendo el caso, porque pues es lo que todos los días se vive. Todos los días justicia cotidiana, como decía el ministro Cordero. Entonces, en ese tema de problemas que se dan todos los días por cualquier situación, pues está la responsabilidad, ¿no? No necesariamente por delito, sino simplemente por causación de un daño. Y estamos viendo el Código Civil para el Distrito Federal, pero si ustedes si tenemos aquí compañeros de otras entidades, chequen sus códigos civiles y son iguales, son idénticos, porque estos artículos no son de ayer, son de 1930, desde que se aprobaron los códigos, ¿no? Daño por animales, daño por propiedades, daño por objetos. Y vemos, sobre todo lo importante aquí, lo que hoy vimos es algo muy novedoso, ¿no? Que ahora el derecho no es literal, gramatical, sino que todos estos artículos de reparación del daño tienen una interpretación sistemática. Ya no es como cuando yo estudié, que solo se aplicaba el artículo y ya. Ya vimos que hay artículos que estando aquí ya no son vigentes, como el mismo 1918, que la Suprema Corte dijo es inconstitucional. Sin embargo, siguen aplicándolo. Si tú como abogado no lo haces valer, no te vas al amparo. Puede haber jueces que no conozcan esto y te aplican una discriminación como la que hay en el 1916. Varios artículos de aquí pues ya no resultan aplicables por la Ley General de Víctimas. Entonces tenemos que conocer todo el tema de los derechos de las víctimas, Ley General de Víctimas, reparación del daño, tratados internacionales, derechos humanos, y eso cambia totalmente la visión civilista. Es que el derecho civil tenía una visión muy literal, muy gramatical, muy particular. Por ejemplo, el tema de los animales, por poner un ejemplo, cuando vemos el derecho de propiedad. Tú tienes derecho, los animales forman parte de tu propiedad y tenías derecho de hacer lo que quisieras con ellos. Aunque no lo crean, pues hubo épocas donde no había leyes de protección a los animales. Si tú matabas a un perro o le hacías algo, pues no te hacían nada, ni siquiera era una falta administrativa. Además, si era tu animal, menos. Es más, hasta te decían, usted ni se metan. Le podían pegar al perro y maltratarlo y todo, y tú no podías hacer nada. Porque la propiedad era absoluta, y lo mismo pasó en Roma con los esclavos. Los esclavos eran propiedad y les podían hacer los romanos lo que quisieran, matarlos, venderlos, cazarlos. Pero la evolución de la historia pues fue haciendo que el esquema cambiara, y nosotros sufrimos este cambio en todas estas materias de reparación y riesgo. Porque ahora la interpretación de la ley es sistemática, con la Constitución, los tratados y todas las leyes que puedan, y que tenemos que tener y argumentar para hacer valer la que más proteja. Artículo 1 de la Constitución, párrafo 2, 3, que es el principio pro persona. Las leyes relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución en lo que más favorezca o a lo que las personas les dé la protección más amplia. Riesgo profesional. Los patrones son responsables de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales de sus trabajadores, aunque aquí también tendríamos que ver si se trata de una relación de tipo civil
una relación de tipo laboral. Porque si eres trabajador, entonces entrarías bajo el esquema de la Ley Federal del Trabajo, el Seguro Social, etcétera, etcétera. Pero si se trata derivado de una relación civil, como puede ser un contrato de prestación de servicios, como por ejemplo a mí cuando me contratan para ir a dar una clase a una escuela en Chiapas, me mandan un contrato civil, porque la escuela es una sociedad civil, se dedica a la educación. Entonces yo firmo ese contrato y ahí me declaro como un prestador de un servicio, que soy un servicio de docencia. Y ahí menciono y me deslindo de ser trabajador, porque no tengo un horario, ni un lugar de trabajo, ni un sueldo, no soy empleado trabajador, porque no cumplo los requisitos de subordinación que marca la ley para ser un trabajador. Soy simplemente un prestador de un servicio profesional, un maestro. Y entonces ahí sí yo caería bajo el régimen del riesgo profesional. Porque en un momento dado, de hecho, esa empresa, bueno, esa escuela cuando nos lleva, nos contrata un seguro. Nosotros tenemos un seguro por si nos pasa algo en el camino, en el avión o algo, pues la escuela no va a responder, pero hay una aseguradora que la escuela contrata que nos pagará el riesgo, porque es un riesgo profesional. No como trabajadores, pero pues yo estoy desempeñando una actividad. Esa escuela a lo mejor la conocen, algún día van a oír hablar de ella, se llama INEF, Instituto Nacional. Es una escuela de Derecho Fiscal que ahora se llama la Libre de Derecho en Chiapas. Es una de las escuelas más importantes. Pero fíjense ustedes que pues tanto el dueño como esa escuela es de esencia fiscal, o sea, son muy buenos en materia fiscal. Y como todo fiscalista y contador son muy cuidadosos, hasta en exceso. Entonces nos mandan nuestros contratos, nuestras pólizas. Y no hay manera de que esa empresa pues vaya a tener un problema porque está bien asegurada, ¿no? Y si algo les pasa, pues paga el seguro, ¿no? Mientras hay otras escuelas que nomás te dan la bendición de Dios y hay que te vaya bien, ¿no? Y entonces cuando algo llega a pasar, pues los deudos van a contratarlos a ustedes y van a decir, pues, ¿qué hacemos, Lee? Vamos a demandar, ¿verdad? Oiga, pero es que no era trabajador. Ah, pero sí hay aquí un artículo que habla del riesgo profesional para los prestadores de servicios que estén bajo el régimen, pues como le llama la Secretaría de Hacienda, ¿no? De no asimilados a salarios o prestadores de servicio independientes, que aún así son patrones. Y como patrones, pues no están exentos de que al empleado civil, al prestador de servicios, pues le ocurra un accidente. Y tendrá que responder por todos los accidentes de trabajo. Que da incluso lugar a muchas cosas de gente que contrata albañiles para así nada más a la palabra. Eso lo sabe mi querido amigo, el especialista en laboral que está por aquí, mi servidor y amigo. Gente que contrata para hacer un cuartito, una barda, y les llega a pasar algo, se caen, se matan, se electrocutan, y te cae la bronca porque te van a decir por qué no los tenías en el seguro y por qué. Es un verdadero problema, es un súper riesgo. Bueno, esto es la responsabilidad civil y la próxima clase nos vemos para el tema de modalidades en las obligaciones que alguna vez ya habíamos revisado. Obligaciones condicionales, suspensivas, extintivas, obligaciones sujetas a término o plazo, también suspensivas o extintivas, ya alguna vez tocamos esos puntos, y temas subsecuentes. Por favor, de tarea, pues lean todo lo que hemos visto, que no fue mucho, revísenlo con la salvedad que ya habíamos comentado, y no nos da tiempo de leer todos los artículos, pero ya están explicados para que ustedes puedan entenderlos. Y cualquier duda, pues ahí en el chat. Les subo al ratito la sentencia de Mayan Palas y el enlace para que vean el programa de daños punitivos y completemos el tema de reparación del daño. Que tengan buena noche, que descansen. Gracias a ustedes, gracias.